¿Alguna vez has notado que hay algo dentro de ti que sabotea tus propias decisiones? No es pereza, no es falta de tiempo. Es un miedo silencioso que aparece cada vez que piensas en cambiar de vida y que eliges ignorar, porque admitir ese miedo implica enfrentar una verdad incómoda. Quizá la persona en la que te convertiste no es quien realmente quieres ser, y eso duele. Duele porque revela que la identidad que construiste para sobrevivir hoy es exactamente lo que te mantiene atrapado. Cambiar da más miedo que fracasar. El fracaso mantiene todo familiar. El cambio exige soltar certezas, abandonar versiones antiguas de ti mismo, mirarte al espejo sin excusas. Por eso tanta gente prefiere el piloto automático. Promete empezar el lunes, siente el impulso, pero semanas después sigue en el mismo lugar, repitiendo patrones, justificaciones y bloqueos que ya conoce de memoria. Lo que nadie te dice es que esa resistencia no es un defecto. Es un sistema de defensa aprendido. Algo que alguna vez te protegió, pero que hoy te aprisiona. Mientras no entiendas de dónde viene ese miedo, mientras no mires de frente lo que te mantiene paralizado, seguirás queriendo cambiar sin moverte del lugar. Así que la pregunta es directa. ¿Hasta cuándo vas a fingir que todo está bien? Tú sabes lo que necesitas hacer. El problema nunca fue la falta de claridad. Fue el miedo. Y ese miedo tiene origen, tiene lógica, tiene historia. Si te quedas conmigo hasta el final, te voy a mostrar exactamente qué te está impidiendo cambiar y cómo empezar a salir de ahí. No es motivación, es lucidez. Y la lucidez duele antes de liberar. Primero, ¿por qué es tan difícil cambiar, incluso cuando queremos? ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es decidir cambiar y de lo difícil que es sostener esa decisión? Te levantas un domingo lleno de energía, haces esa lista mental de todo lo que será diferente a partir del lunes, incluso sientes ese cosquilleo de entusiasmo en el estómago. Pero llega el lunes, y luego el martes, y cuando te das cuenta, ya estás otra vez en el mismo ciclo que juraste romper. No es falta de voluntad, no es porque seas débil o incapaz, es porque hay una guerra ocurriendo dentro de ti, y ni siquiera sabías que estabas en el campo de batalla. La verdad es que la dificultad del cambio no vive en tu agenda llena ni en la falta de disciplina. Vive en un lugar mucho más profundo, el miedo a lo desconocido. Porque tu cerebro, ese órgano brillante y a la vez traicionero, fue programado para mantenerte con vida, no para hacerte feliz. ¿Y sabes qué te mantiene con vida según su lógica primitiva? Lo conocido, lo predecible. Aunque sea malo, aunque duela, lo familiar ofrece una ilusión de control. Por eso, cada vez que intentas cambiar de vida, tu sistema nervioso activa una alarma. Peligro, territorio desconocido. Y retrocedes, sin darte cuenta. Piénsalo conmigo, ¿cuántas veces quisiste dejar un trabajo que te asfixia, pero te quedaste porque al menos paga las cuentas? ¿Cuántas veces quisiste terminar una relación que no te hace bien, pero seguiste porque es mejor que estar solo? ¿Cuántas veces quisiste empezar algo nuevo, un curso, un proyecto, un cambio radical, pero abandonaste antes de intentarlo porque ¿y si sale mal? Eso no es cobardía. Es autosabotaje inconsciente. Es tu mente convenciéndote de que el sufrimiento conocido es más seguro que la posibilidad de algo mejor. Y mientras no entiendas esto, seguirás atrapado. Porque mira, tú quieres cambiar. Eso es real. Pero al mismo tiempo, tienes miedo de perder a quien eres hoy. Miedo de abandonar esa versión de ti mismo que, por mala que sea, conoces bien. Es como si cambiar fuera traicionar a la persona que siempre has sido. Y nadie te preparó para lidiar con este paradojo brutal. Desear y temer lo mismo al mismo tiempo. Entonces te quedas a mitad de camino. Insatisfecho pero seguro. Queriendo pero sin avanzar. Y ese limbo es el peor lugar para estar. Porque no es vida consciente. Es solo existir en piloto automático. Segundo, la resistencia como protección silenciosa. Aquí está la parte que nadie te explica. Eso que llamas autosabotaje, procrastinación o no puedo cambiar, no es un defecto. Es protección. En algún momento de tu vida, probablemente cuando eras niño o adolescente, aprendiste que ciertas actitudes te mantenían a salvo.
Tal vez callarte evitaba conflictos. Tal vez ser invisible te protegía de las críticas. Tal vez no arriesgarte te salvaba del rechazo. Y tu cerebro grabó eso como una verdad absoluta. Esto funciona. Repitamos esto para siempre. El problema es que creciste. Y lo que un día te protegió, hoy se convirtió en tu prisión. Piensa en la resistencia al cambio interior como un guardaespaldas hiperactivo. Fue contratado hace años para defenderte de amenazas reales. Pero hoy te impide salir de casa, conocer gente nueva, intentar cosas distintas, porque en su mente todo es peligroso. Quieres cambiar de carrera. Él grita, y si fracasas, quieres exponerte, crear contenido, decir lo que piensas, te bloquea. Te van a juzgar, te van a rechazar, mejor quédate callado. Y tú obedeces, porque su voz suena tan real, tan urgente, que confundes protección con verdad. Pero no es verdad. Es solo un eco de un pasado que aún no has procesado. Te doy un ejemplo concreto. Si creciste en un hogar donde expresar emociones era visto como debilidad, aprendiste a tragarte lo que sientes. Se volvió automático. Y hoy, ya adulto, te frustras porque no logras comunicarte de forma honesta en tus relaciones. Quieres abrirte, pero te bloqueas. Quieres decir lo que de verdad sientes, pero las palabras no salen. Eso no es porque seas frío o incapaz de amar. Es porque hay un bloqueo emocional instalado desde hace años, funcionando en segundo plano, protegiéndote de una vulnerabilidad que en su momento parecía peligrosa. ¿El problema? Hoy esa protección te aleja de las personas que más quieres cerca. Y lo peor es que estos patrones antiguos son invisibles. No te despiertas pensando, hoy voy a autosabotearme porque aprendí esto a los 7 años. Número. Operan en automático. Son reacciones instantáneas, hábitos arraigados, bloqueos internos y emocionales que ni siquiera identificas como bloqueos. Solo sientes el peso. La parálisis. La sensación de que algo te mantiene en el mismo lugar, pero no sabes qué es. Y mientras no lleves esto a la conciencia, mientras no mires de frente y preguntes de dónde viene esto, seguirás luchando contra un enemigo invisible. Y en esa guerra siempre pierdes. Tercero, el pasado que aún vive en nosotros. ¿Crees que el pasado quedó atrás? ¿Que lo que viviste hace 10, 15 o 20 años ya no tiene poder sobre ti? Aquí va una verdad incómoda. El pasado no se queda en el pasado. Vive en ti. En tus reacciones automáticas, en tus miedos inexplicables, en las decisiones que tomas sin pensarlo. Cada experiencia que te marcó, especialmente en los primeros años de vida, dejó una huella profunda en tu sistema nervioso, en tu forma de ver el mundo, de relacionarte, de reaccionar al estrés. Y cargas con eso hasta hoy, lo quieras o no, seas consciente o no. La psicología lo llama condicionamiento, patrones inconscientes, esquemas mentales. Pero en el fondo es simple. Aprendiste a sobrevivir. Aprendiste qué funcionaba y qué no. Si te criticaban cada vez que fallabas, aprendiste a evitar riesgos. Si fuiste abandonado emocionalmente, aprendiste a no confiar. Si tuviste que ser fuerte demasiado pronto, aprendiste a no pedir ayuda. Eso no fue una elección, fue adaptación. Fue la mejor estrategia que tenías en ese momento. El problema es que sigues usando esas estrategias hoy, incluso cuando ya no tienen sentido. Y entonces te preguntas, ¿por qué es tan difícil cambiar? Porque intentas cambiar el presente sin entender el pasado que todavía dirige el juego. Te doy un ejemplo claro. Si creciste con padres que solo te prestaban atención cuando eras productivo, probablemente creciste creyendo que tu valor está en lo que haces, no en lo que eres. Hoy, como adulto, trabajas sin parar, vives agotado, no sabes detenerte, porque detenerte significa no valer nada. Racionalmente sabes que eso no tiene sentido. Pero emocionalmente sigues siendo ese niño que necesitaba demostrar que merecía amor. Y eso no es drama. Es real. Es autoconocimiento aplicado. Es mirar hacia adentro y decir, por eso hago lo que hago. Y solo cuando reconoces eso, puedes empezar a cambiar de verdad. Pero aquí está el desafío. Mirar al pasado duele. Exige que revisites momentos que quizá enterraste muy profundo. Exige que dejes de culpar a otros o a ti mismo y simplemente entiendas.
entiendas que ese niño hizo lo mejor que pudo, que esos comportamientos tuvieron sentido en su momento. Y también entiendas que hoy, ahora, tienes el poder de elegir distinto. No se trata de borrar el pasado. Se trata de dejar de ser controlado por él. Se trata de reconocer los bloqueos emocionales que nacieron ahí y, con coraje y compasión, desactivarlos uno a uno. Porque no eres rehén de tu historia, a menos que elijas serlo. Cuarto, miedo a lo nuevo, apego a lo antiguo. Voy a hacerte una pregunta directa. ¿Quieres cambiar de vida o solo quieres dejar de sufrir? Porque no son lo mismo. Dejar de sufrir puede significar aliviar el dolor, reducir el malestar, encontrar una forma de soportar la vida tal como está. Cambiar no. Cambiar exige ruptura. Exige soltar a quien has sido hasta ahora. Exige dejar morir versiones antiguas de ti mismo. Y eso asusta más que cualquier fracaso, porque toca una sensación profunda, la de perder el suelo bajo los pies. Por eso tanta gente permanece en relaciones vacías, trabajos que drenan el alma, rutinas que asfixian. No es ignorancia, es identidad. Salir de ahí no significa solo cambiar de escenario, significa decir, yo ya no soy esta persona. Y eso genera duelo. Un duelo silencioso, sin ritual, sin validación. No solo estás dejando una situación mala, estás enterrando una forma de existir que durante años definió quién eras. Y nadie te enseñó a atravesar ese tipo de pérdida. Entonces te quedas. No porque quieras, sino porque soltar parece demasiado peligroso. El apego no es al sufrimiento en sí, es a lo conocido. El cerebro prefiere la incomodidad predecible al confort incierto, porque en lo predecible sabes cómo actuar, quién eres, qué esperar. Aunque sea una versión limitada, frustrada, contenida, sigue siendo familiar. Lo nuevo, en cambio, exige coraje emocional. Caminar sin una identidad definida, sin garantías, sin aplausos. Y es exactamente ahí donde muchos se paralizan. Así entras en ese limbo. Deseas lo nuevo, pero proteges lo antiguo. Das un paso adelante y dos atrás. Prometes, retrocedes, prometes de nuevo. Y el tiempo pasa. Hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que no te quedaste quieto por falta de capacidad, sino por miedo a perder una identidad que ya no te sostenía. Incluso cuando ese suelo en la práctica ya te estaba hundiendo. Quinto, el cambio como proceso, no como milagro. ¿Quieres saber por qué la mayoría de los intentos de cambio fracasan? Porque la gente trata la transformación como un evento, como algo que ocurre un lunes de enero, con una decisión firme y un plan nuevo. Como si bastara despertarse inspirado, tomar la decisión correcta una sola vez y listo. Vida transformada. Pero no funciona así. El cambio real no es explosión, es erosión. Es el agua golpeando la piedra, día tras día, hasta que la piedra cede. Y eso no es motivador. Eso no vende cursos. Pero es la verdad. La transformación es lenta, repetitiva, llena de recaídas. Y aún así, vale cada segundo. Porque mira, no vas a despertar un día siendo completamente distinto. No te convertirás en otra persona de la noche a la mañana. Lo que va a pasar es que, poco a poco, empezarás a notar cambios pequeños. Te darás cuenta de que reaccionaste distinto en una situación que antes te derrumbaba. Notarás que tomaste una decisión que, hace 6 meses, no habrías tenido el valor de tomar. Sentirás que algo dentro de ti se está reorganizando. Despacio, sin ruido, pero de manera real. Y esas señales pequeñas son las únicas que importan. Porque el desarrollo personal no es convertirse en un superhéroe. Es volverte un poco más honesto contigo mismo cada día. Pero aquí está el problema. Nadie te preparó para la incomodidad del proceso. Nadie te dijo que vas a dudar, que vas a tropezar, que habrá días en los que parecerá que nada cambió y que estás perdiendo el tiempo. Esos momentos no son un fallo, son parte del camino. Porque cada vez que mueves una estructura antigua, algo cruje. Cada vez que desafías un patrón arraigado, aparece resistencia. Y eso genera miedo, frustración, ganas de abandonar. Pero si te rindes cada vez que se pone difícil,
Nunca saldrás del piloto automático. Seguirás viviendo en modo supervivencia, repitiendo los mismos ciclos, culpando a las circunstancias. Así que lo que quiero que entiendas es esto. La amabilidad contigo mismo no es un lujo, es una estrategia. No necesitas ser perfecto. No necesitas acertar a la primera. No necesitas tener todo resuelto antes de empezar. Solo necesitas empezar y continuar. Incluso cuando sea difícil. Incluso cuando nadie esté aplaudiendo. Incluso cuando parezca que no está pasando nada. Porque el cambio ya está ocurriendo, solo que por debajo de la superficie. Y si persistes, si eliges cada día dar un paso, aunque sea mínimo, llegará un momento en que mirarás atrás y ya no reconocerás a quién eras. Entonces lo entenderás. No fue un milagro. Fue trabajo silencioso. Fue coraje repetido. Fuiste tú, todos los días, eligiendo no rendirte contigo mismo. Ahora existe un punto de decisión. Puedes cerrar este video, sentir el impacto por unos minutos, reconocer que tiene sentido, y mañana repetir exactamente los mismos patrones, las mismas excusas, los mismos bloqueos silenciosos que te mantienen en el mismo lugar. O puedes hacer algo distinto. No porque te vayas a convertir en otra persona de la noche a la mañana, sino porque finalmente entendiste algo esencial. La resistencia al cambio no es el enemigo. Es una señal. Y ahora sabes leer esa señal. Entender el miedo al cambio no hace que el miedo desaparezca, pero cambia la relación que tienes con él. Te saca del piloto automático. Te devuelve la conciencia. Y cuando eso ocurre, se vuelve imposible seguir fingiendo que el problema está afuera. No es el mundo. No es la mala suerte. No es el momento equivocado. Es el apego a patrones antiguos, a identidades que ya no encajan. Hay historias que sigues contándote sobre ti mismo, aún sabiendo que ya no son verdad. Mientras evites ese enfrentamiento, seguirás atrapado, no por incapacidad, sino por miedo a cruzar lo desconocido. Así que te dejo con algunas preguntas. No para responder aquí, sino para responder con honestidad contigo mismo. ¿Qué estás sosteniendo que ya debería haber sido soltado? ¿Qué versión de ti está intentando nacer pero aún encuentra resistencia? ¿Qué historia sobre quién eres ya venció su fecha de caducidad? Porque lo sabes. Siempre lo supiste. Solo estabas esperando permiso para actuar distinto. Y aquí está ese permiso. Puedes cambiar. Puedes equivocarte. Puedes empezar de nuevo todas las veces que haga falta. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser verdadero. Si este video tocó algo real dentro de ti, escribe en los comentarios cuál fue el punto que más te incomodó. Nombrar es el primer paso para integrar. Y si quieres seguir este tipo de conversación, sin frases hechas, sin motivación superficial, solo lucidez que transforma, suscríbete al canal. Este camino no termina aquí. Empieza cuando dejas de huir de ti mismo. Hasta el próximo video. Y recuerda, la honestidad transforma más que la fuerza de voluntad. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.